gloria a Dios. Realmente acostumbrados a pasar al altar, pero creo que estoy un poco nerviosa. Para honra y gloria del Señor quiero dar testimonio. Realmente desde hace 2 años he estado luchando porque el enemigo ha estado queriendo atacar mi salud. Y bueno, me dio el COVID, tantas cosas y tantos diagnósticos que me han sido dados, ¿verdad? Entre ellos fue el de cáncer de mama. En esos días acababa un familiar de recibir un diagnóstico parecido. Y yo creo que quizás abrió una puerta de temor, porque como médico pues sé que puede ser hereditario, ¿verdad? Entonces me dieron el diagnóstico. La persona que me dio el diagnóstico no hallaba cómo decírmelo, porque pues la conozco, ¿verdad? Es compañera de trabajo. Pero ella antes de eso un día me dijo: soñé con usted y la veía bajando por las gradas muy alegre, embarazada. Y entonces, bueno, ese pasó, ¿verdad? Ese que me dijo. Cuando ella me dio el diagnóstico, vino a mi mente ese sueño. Y le dije yo: bueno, ¿se acuerda que usted soñó conmigo embarazada? Y yo creo que este es el fruto que tengo que dar de la fe. Y solo se me quedó viendo, ¿verdad? Entonces pasó eso. En ese año íbamos a hacer el Congreso de Mujeres que Trascienden. Y yo realmente empecé el proceso de consultar con personas. Me recomendaron un cirujano que me vio él muy atento, pero cuando me dijo lo que teníamos que hacer era quitarme la mama. Y me lo dijo así como bien desplicente: ahí te la quitamos y te la ponemos después. Pero en ese momento yo dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo un Dios todopoderoso. Y alguien me preguntaba, porque no muchas personas sabían. Bueno, yo lo comenté con el pastor y yo dije: si el pastor me dice que él cree igual que yo que el Señor me puede sanar, pues yo sigo, ¿verdad? Adelante. Y entonces cuando me preguntaron qué va a hacer, pues yo tengo que trascender en la fe, porque eso es lo que vamos a predicar, ¿verdad? Y cuando se hizo ese congreso, déjeme decirle que pues pocos sabían lo que yo estaba atravesando, pero no trascendí quizás como tendría que haberlo hecho. Cuando yo salí de ese hospital dije: nunca más, yo no voy a rendirme, porque no voy a dejar que el enemigo me mutile. Y entonces seguí creyendo, ¿verdad? Y ha sido muy fiel el Señor. Y como lo dijo la palabra profética, hubieron momentos en que probablemente me sentí sola en esa circunstancia, pero el Señor aquí nos ha dado mucha palabra. Y entonces tenía yo hace 2 años cabal que el pastor predicó en la vacación de Semana Santa, ¿verdad?, que celebra el mundo, el poder en el nombre de Jesús. Y en ese día yo no había venido porque había trabajado todo el día. Entonces me conecté y pues estaba frente al televisor, y él cuando ministró sanidad. Y yo en ese momento sentí mis mamas, como cuando le ponen a alguien cofal, una sensación de calor, helor, no sé cómo decirles. Y yo ahí sentí que el Señor había sanado, pero no quería, no lo testifiqué, ¿verdad? Porque yo esperaba testificarlo con un examen negativo, porque era con biopsia, con resonancia. Cuando me hicieron la resonancia, yo llegué por una persona que aceptó a Cristo y oré por ella por sanidad. Entonces entiendo que fue un propósito, ¿verdad? Pero no lo testifiqué. Y he venido esos 2 años con la amenaza del enemigo, ¿verdad? Por momentos haciéndome sentir que ahí está, ¿verdad? Aunque yo declarase que no. Pero déjenme contarles que el día de Pies de Siervas, pastor, que usted predicó acerca de lo imposible, y él nos hablaba a las mujeres de que muchas veces como Sara decimos amén, pero en el fondo no lo hemos creído. Y ese día cuando yo me fui de aquí, íbamos en el carro con mi madre y mi hermana, sentí un dolor increíble, ¿verdad? Que no lo comenté a nadie. Y he estado como en esa semana sintiendo unas sensaciones que no eran normales, porque no sé que no eran naturales. Pero como yo he aprendido que todo lo que me acontece no se lo achaco al enemigo ni a lo malo, sino que al Señor, comencé a declarar y a decir: Señor, yo sé que tú has completado la obra.
Y entonces yo traigo ese día porque el pastor predicó de que había que traer la cabeza del enemigo a la línea de batalla, porque yo quería traer los estudios negativos, pero el Señor me dijo: esa no es la fe que yo espero, porque esa fe ya es por vista. Entonces yo he traído todos los estudios, porque no, déjenme decirles que ahora no solo es la mama, sino que después también me dijeron que la tiroides es otro diagnóstico. Pero yo he creído que de la misma manera que el enemigo me ha querido tocar, en esa misma manera el Señor me va a usar. Y yo he creído, yo le he pedido que me usen sanidades, ¿verdad? Entonces traigo aquí, en el nombre de Jesús, a la línea de batalla todos esos diagnósticos, y declararle que no le tengo temor, y declararle que por la fe yo he sido sano. Amén. Así que yo lo declaro, y yo le voy a pedir que cuando usted piense en mí, dé gracias al Señor por mi sanidad. Y sabe que yo recordaba a hermana Juanita, que ella no se tomó las medicinas y el Señor la sanó. Y yo le decía: Señor, en fe yo ya no sigo ese proceso, porque yo sé que tú ya me sanaste. Amén. Y también quiero bendecir a mi Padre Celestial por lo económico, porque así como han sido 2 años difíciles en la salud, han sido 2 años prósperos económicamente. Cuanto en 18 años pues nunca pude hacer muchas cosas, el Señor en 2 años ha prosperado mi vida de una manera sobrenatural. Quiero dar gloria y honra al Señor, porque ya estoy en el proceso de escrituración de mi casa. El Señor me permitió, fueron años difíciles los primeros, ¿verdad? Pagar la casa, pero Él prometió que Él pagaría mi casa. Yo pensaba, quizás lo va a hacer sobrenaturalmente el Señor, ¿verdad? Pero no, la promesa era que Él nunca iba a dejar de bendecirme para que yo la pagara. Así que ya en los 20 años, ya solo estoy en el proceso de escrituración, ¿verdad? Hubieron dificultades, pero el Señor proveyó. Y también lo bendigo porque también el Señor, en años que no nos aumentaban el salario en el seguro social, ¿verdad? El Señor ha permitido que nos aumentasen, que nos diesen un bono. Y yo realmente nunca me imaginé, aparte de las primicias, dar diezmos como el que ahora voy a dar, ¿verdad? Entonces yo glorifico a mi Padre porque Él ha sido bueno en gran manera. Así que Dios me los bendiga, y recuerde que nuestro Padre es Jehová Jireh, el que nos provee es Jehová Rafa, quien nos sana, y es el Adonai, porque en el proceso pues he tenido que ponerme no solamente a cuentas también, sino que enderezar mi camino, ¿verdad? Pero también he aprendido que no solamente nos enfermamos porque el Señor nos corrige, sino que para recibir probablemente y pasar a otro nivel, ¿verdad? Así que yo lo he creído en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.